minuto, el diálogo, panel, conversación. No hay nada más diferente que el sonido de un violín y el sonido... Titulado con esta pregunta: ¿qué prácticas pedagógicas pueden ser efectivas para fomentar una cultura de paz a través de la educación, los vínculos, los espacios compartidos y el cuidado de la vida? Tenemos para ello a los expositores y expositora. Doctora Sandra Durán, Universidad Pedagógica de Colombia. El magíster Francisco Olvera, de México. Y el ingeniero y músico Edgar Fuente, de Colombia. Con nosotros y nosotras este brillante panel que tenemos dispuesto para empezar. Primeramente, vamos a comenzar con la presentación de la doctora Sandra Durán, de la Universidad Pedagógica de Colombia. Adelante, le damos la palabra. Un aplauso fuerte. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me honra mucho esta invitación. Este es como el tercer espacio que compartimos. Entonces, volvernos a encontrar para mí es muy importante, además de estar con estos dos colegas. Me emociona mucho. Bien, voy a hablar de las prácticas pedagógicas desde la educación infantil, que es el lugar desde el cual he investigado y he escrito algunos libros y artículos y desde el cual formo maestros en la Universidad Pedagógica Nacional. Bien, las experiencias están ligadas a 4 lenguajes que son fundamentales en la infancia y en la educación infantil. El primer lenguaje que quiero destacar es el del cuerpo y el movimiento. Y me refiero al cuerpo como un lugar que siente, que piensa, que se mueve. Hoy hablamos de la psicomotricidad desde un enfoque relacional. ¿Qué quiere decir esto? Entender que el cuerpo es una unidad en relación con el espacio, con los otros, consigo mismo. Y en ese sentido, las experiencias que hemos desarrollado con maestras en formación y en ejercicio tienen que ver con encontrar en el cuerpo esa posibilidad para comunicar y para expresar, esa posibilidad que tiene el cuerpo de representar. Y esa oportunidad que tienen las maestras y los maestros para enunciarse con el cuerpo e interactuar con la infancia. Los niños y las niñas hacen lecturas del cuerpo y las maestras que trabajan con el 0 a 3, con los bebés, también son leídas por esos bebés desde el cuerpo. En ese sentido, el cuerpo no está dividido en, como nos han hecho creer muchas veces, en motricidad fina y motricidad gruesa. El cuerpo es una unidad de placer, es uno, y debemos entender el cuerpo como ese lenguaje que tiene la posibilidad de comunicarse con el mundo y de expresarse, como decía anteriormente. El segundo lenguaje al que me quiero referir es un lenguaje que ya muchos de acá lo han escuchado porque lo he referenciado en otros momentos, y es el lenguaje del juego. El juego como esa experiencia cultural y social, el juego como el asunto más serio de la infancia, y el juego que no solamente es propio de la infancia, sino del ser humano, pero es el lenguaje del juego que permite elaborar y reelaborar el mundo, que permite construir significados
a través de los sentidos, a través del cuerpo, a través del movimiento. Ese juego que permite encontrarse con los otros en la diferencia y el juego como un escenario genuino de participación infantil. Es en el juego donde se resuelven problemas, se superan desafíos, el juego como esa oportunidad que tiene la infancia de ser ella misma y de construirse como sujeto. Huizinga, que habla del homo ludens, menciona que el juego es esa posibilidad de hacerse sujeto desde el primer momento del nacimiento. Bien, el siguiente lenguaje es el de la exploración del medio. Y tiene que ver con algo que hemos venido hablando con muchos de nuestros invitados y tiene que ver con la importancia de la observación en la infancia. Observar con los sentidos. Y esa posibilidad de la observación me lleva a la experimentación, a la construcción de hipótesis, de inferencias, de probabilidades. Me lleva a la pregunta, a preguntarnos por cómo funciona el mundo. Y eso es lo que hacen los niños y las niñas cuando se acercan a objetos cotidianos. Por ejemplo, el cesto de tesoros es una experiencia para bebés de 0 a 6 meses en donde el niño se acerca a los objetos propios de la cultura, a esos tesoros que le son muy característicos, que son muy identitarios, por ejemplo en Bogotá, Colombia, o en Cartagena, o en la zona pacífica. Se acerca a esos objetos para construir, para que los pueda tocar, probar. El niño necesita probar el mundo, necesita degustarlo, necesita tocarlo, necesita oler el mundo. Y cuando le permitimos explorar y preguntarse por el mundo, le estamos aportando y promoviendo esa cultura de la pregunta y del asombro y del poder relacionarnos con los otros de una manera más tranquila y desde la curiosidad también. El siguiente lenguaje es el lenguaje del arte. Y en la primera infancia, para nosotros eso es fundamental, trabajar con la literatura, con la música, con la pintura, con el dibujo. Acercar a los niños a los libros es abrirles la ventana a mundos posibles. Acercar a los niños a los libros es vivir la fantasía, es la posibilidad de elaborarse a sí mismo y también a los otros, encontrarse con historias que probablemente muchos de ellos están viviendo o desearían vivir. Reconocer en los personajes algunos referentes con quienes se identifican y pueden elaborar ciertas dificultades que tienen. Estos lenguajes que estoy mencionando, arte, juego, cuerpo y movimiento, son fundamentales para que los niños puedan reencontrarse, pero son fundamentales para poder relacionarse con los otros, para poder construir vínculos, para poder establecer relaciones con los otros. El arte es esa posibilidad también de expresar, de representar emociones, ideas, pensamientos, sentimientos. Es poder crear e inventar. Con estos lenguajes, los niños se encuentran con un sinnúmero de posibilidades que los llevan a construir y a construirse, a significar y a resignificarse también, a encontrar otros significados y posibilidades para explorar. En ese sentido, la invitación con esta corta intervención es
poder entender que estos lenguajes son pilares de la educación, infantil, y son posibilidades para poder entender la cultura y la sociedad, y posibilidades para entenderse a sí mismos. No son instrumentos para enseñar contenidos. Históricamente se les ha visto como medios para enseñar contenidos, y creo que debemos confiar en estos lenguajes como fines en sí mismos. En ellos se encuentra la matemática, se encuentra el lenguaje de la matemática, el lenguaje de la ciencia, en ellos se encuentra el lenguaje de la historia, pero no podemos pretender ponerles objetivos adicionales. Ellos tienen un carácter autotélico que es importante reconocer y defender también. Creo que estos lenguajes son las principales características de la primera infancia y lo que le da identidad a la educación infantil, que en últimas de lo que se trata la educación infantil es de una alfabetización cultural, acercar a los niños a la cultura y al mundo en el cual viven, a las realidades desde las cuales crecen y se desarrollan. Muchas gracias. Gracias, doctora Sandra. Vamos a pasar ahora con Edgar Puentes para que nos dé su presentación. Sí. Adelante. De antemano pido excusas, yo soy la nota disruptiva de este panel. Soy músico, por ser músico tengo un pensamiento ligeramente divergente y hoy quise no ser académico, quise no entrar en esa reflexión en la cual normalmente entramos los académicos. Yo soy académico, pero por eso quise traer una serie de 3 experiencias a esta pregunta sobre cómo podemos transformar a nuestra niñez, a nuestros adultos, al mundo en general, si tuviéramos prácticas que transformaran desde una perspectiva diferente esto que llamamos la vida. Por eso fíjense que traje el título de experiencias Vida de Superhéroes, algo que estamos haciendo con la ciudad de Bogotá, la música de la vida por una cultura de la paz, proyectos que transformen el mundo. Y para empezar, quise traer estos 5 principios esenciales, que curiosamente tal vez se alejen un poco de lo que estamos conversando, pero que tienen que ver con esa educación que deberíamos pensar para nuestros niños y niñas. Un principio, la aceptación de la pluralidad y la diversidad como estrategia en la construcción del diálogo. Otro principio, la valoración del individuo en la exploración y comprensión del ser, el sí mismo, como objetivo fundamental de la educación, proyecto de vida. Fíjense que este punto en particular en la escuela, en la universidad, en el colegio, en el sistema educativo en general, es olvidado y dejado de lado de manera persistente. Cómo poder encontrarnos a nosotros mismos, entender por qué estamos aquí, cuál es el propósito de nuestra vida. Tercero, la responsabilidad y el deber como modelo de realización en la vida, por una sociedad de deberes versus una sociedad de derechos. Este tema es controversial, sin duda, y no quiere decir que olvidemos los derechos como parte de la vida, pero creo que hoy, de manera insistente, nuestra sociedad debe girar a entender que tenemos un propósito y un papel en la sociedad y que debe estar regido por los deberes. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante el mundo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro aporte? Cuarto, la comprensión del conflicto y la guerra como el duelo interno del individuo al olvidar su esencia, el propósito de vida, el horizonte de su camino, esto de proyecto de vida con conciencia. Y finalmente el perdón como acto de reconciliación del individuo a través de la construcción de nuevos imaginarios, nuevos escenarios de vida. Proyectos y prácticas que transformen el mundo. Esa es básicamente la lógica sobre la cual he operado desde hace muchos años. Desde un día que me diagnosticaron cáncer, me dijeron, sabe que usted se va a morir. Y ese día entendí que tenía un propósito en la vida. Debíamos hacer algo diferente en la forma en la que operábamos, en particular desde donde yo estaba, que era la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Y desde allí en adelante empezaron a ocurrir muchas cosas, como por ejemplo un proyecto que tiene como eje central la construcción de la paz a partir de validar y potenciar la diferencia a través del arte. Esto en particular con la Orquesta Filarmónica de Bogotá,
pero que tiene un referente fundamental en muchos experimentos que se han hecho en el mundo, en particular en Venezuela, con el sistema de orquestas de Venezuela. Yo quiero que escuchemos un momento a Gustavo Dudamel, gran director resultado de este proyecto, que hace este tipo de reflexión. No hay nada más diferente que el sonido de un violín y el sonido de un trombón, pero cuando suenan juntos, suenan armoniosamente y crean belleza. Imagínate millones de instrumentos. Porque no es solamente el violín que yo toco, el violín que toca ella o el que está a mi lado suena distinto al mío y yo lo toco diferente y pienso distinto al que está sentado a mi lado, quizás técnicamente, pero creamos algo, en ese momento vamos creando. Entonces por eso la analogía de un país como una orquesta es esencial. Ahora, evidentemente, hay que saberlo hacer, hay que saber educarlo. Qué belleza sería de que nosotros nos encontráramos no a través de lo que nosotros pensamos que nos une, que es algo plano, que todos tenemos que entender lo mismo y pensar lo mismo, sino a través de las diferencias. Las diferencias pueden enriquecer muchísimo. Hay que saberlas llevar a cabo y ponerlas allí para poder lograr un bien común. ¿Cómo potenciar una educación que valore la diferencia? Que desde el momento en que entramos a la escuela nos haga entender que lo importante es que tú seas diferente a mí, que pienses diferente a mí, que además no estés de acuerdo con lo que yo pienso, para que de esa manera pueda tejer un nuevo tipo de conocimiento. Este debería ser un principio esencial. Y yo lo resumo en el campo en el que me muevo, en parte, la música sinfónica, con uno de nuestros grandes directores en el mundo, Benjamin Zander, que tiene toda una teoría alrededor de la dirección. Y él dice, ojos brillantes, por una sociedad de deberes versus una sociedad de derechos. Y él hace una definición muy interesante de lo que es el éxito. Él dice, yo tengo una definición de éxito. Para mí es muy sencillo. No se trata de riqueza, de fama y de poder. Se trata de cuántos ojos brillantes tengo alrededor. Para él, cuando sube a escena, no se trata simplemente de que lo aplaudan al ser un director de orquesta. No, lo que él busca es que después de una interpretación toda la gente tenga ojos brillantes, que haya inspiración, que se toquen los corazones, que volvamos otra vez a entender el sentido y la magia de lo que significa vivir. Por eso me encanta el modelo, ya que Chespirito se volvió de moda en estos días nuevamente, cuando Roberto Gómez Bolaños diseña el Chapulín Colorado y él dice, mi escudo es un corazón. Si nosotros volviéramos a ello y retornáramos nuevamente a las emociones simples, a entender que tenemos sentado al lado a nuestro hermano y a nuestra hermana, seguramente la educación podría ser diferente. Y es por eso que hay ejemplos muy particulares. Salomón, tú me vas diciendo en qué momento tengo que parar. Hay ejemplos muy interesantes de cómo este tipo de procesos se han hecho en el mundo. Daniel Barenboim y Edward Said crean la orquesta Westminster Divan, que seguramente ustedes escucharon. Una orquesta que se fundamenta en el encuentro de palestinos y de israelitas, buscando tejer alrededor de esa conciencia una forma diferente de entender el sentido y el proyecto de unión que se puede dar a través del arte y de la música. Aquí no nos salió un poco el video, pero bueno, no importa, aquí está. Este es solamente un corto inicio de este concierto memorable año 2015, cuando se da inicio a ese tipo de diálogo entre grandes orquestas, entre personas, naciones que están en guerra, y cómo unirse a través de la música. Un concierto con un mensaje de paz y tolerancia. 31 de octubre de 2015, uno de los directores de orquesta más conocidos del mundo, Daniel Barenboim, actuó con su West Eastern Divan Orchestra en el Palacio de las Naciones en Ginebra, en la Sala de Derechos Humanos. Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, dio el discurso de apertura. With armed conflict spreading across the Middle East, particularly in Syria and Yemen, and with yet another round of Israeli-Palestinian hostilities, it is heartening to see young Israeli and Arab musicians replacing the noise of violence with sounds of harmony. En 1999, Daniel Barenboim cofundó la orquesta con el ya fallecido académico palestino Edward Said, compuesta por jóvenes de Israel, Palestina y otros países de Oriente Medio. La orquesta trata de promover el entendimiento entre israelíes y palestinos con el fin de sembrar el camino para una solución pacífica al conflicto.
Voy a tener que correr porque no tengo mucho tiempo. Quiero mostrarles otro proyecto, la música como estrategia de aceptación de la diversidad del diálogo, exactamente en esta línea. La Orquesta Filarmónica de Bogotá, en el momento en que surge un nuevo tipo de gobierno, un gobierno de izquierda en Colombia, propone el diálogo. Nuestro país, ustedes lo saben, vive en una guerra permanente desde hace mucho tiempo. Y para ello reúne a todos nuestros niños en un proyecto en el que tenemos más de 30.000 jóvenes de todo Bogotá, acogidos por la Filarmónica de Bogotá en proyectos de formación, y crea una nueva versión del himno nacional de Colombia, que me gustaría que escucharan en un pequeño fragmento. Voy a tener que cortarlo por tiempo, excúsenme. Yo lo sé, es que no tenemos mucho tiempo, pero lo que quería que vieran es la enorme de Colombia manifiesta en un himno nacional, pero además un mensaje muy importante, y eran nuestros músicos mayores tocando con nuestros niños que llevan solo 2 y 3 años en procesos de formación, contando a Colombia de una manera diferente. Este otro proyecto, rápido se los cuento, Vida de Superhéroes, va en esa línea, del descubrimiento personal y la construcción de una sociedad de deberes versus una sociedad de derechos. El propósito es crear un modelo institucional que permita la construcción de una sociedad de paz a través de compromiso, servicio y trabajo por los demás. Aquí no me voy a demorar, pero básicamente ese es el principio por el que empezamos. Con todos los funcionarios de Bogotá empezamos con este poema de Charles Bukowski que dice: ¿para qué extrañar a los muertos? No es necesario, ellos están en un mejor lugar. ¿Por qué no te extrañas a ti? Ya no eres ni la sombra de lo que deseaba ser. Un recordatorio de lo importante que es vivir con propósito y sentido. ¿Para qué queremos vivir si ya estamos muertos en vida? Y finalmente, bajo un principio, atrévete a vivir por un camino que deje huellas, que es algo que trabajamos en Bogotá. Aquí algunas imágenes de lo que hemos hecho justamente antes de venir. Estábamos culminando la primera etapa, más de 1.600 funcionarios de Bogotá, toda nuestra ciudad, pensándose en el contexto de vida de superhéroe. Haz la diferencia por tu ciudad y también por tu país. Aquí me voy a saltar todo esto. Por último, una misión que tuvo que ver con el desarrollo de un proyecto fundamental que fue la creación de MinCiencia y un sistema de gobernanza de la ciencia para Colombia. Se llamó Misión Internacional de Sabios. De aquí yo quiero rescatar, voy a pasar todo esto muy rápido, que participaron más de 100.000 personas de todo el país. Se generó un modelo de cuádruple hélice donde estaba la academia, estaba la sociedad civil, se encontraba también el estamento político y finalmente el pueblo, en el cual se hacían reflexiones en el modelo bottom-up, desde la base, desde la cuna de la sociedad, tratando de entender cómo debería ser la ciencia del país. Y de esto finalmente queda este gran proyecto,
que es este modelo de cómo entender a Colombia. Esto es política de Estado, que nuevamente cada gobierno debe asumir. Hay un COMPEX diseñado para eso. Donde hay un reto, y es el que quiero resaltar, hay varios, pero tres fundamentales: Reto Colombia Equitativa, conocimiento y educación para la inclusión social, y el Reto Colombia Diversa, innovación basada en la diversidad natural y cultural de Colombia. Como ya me extendí demasiado, simplemente quiero mostrarles algunas imágenes de ese gran encuentro de país, pensando en cómo poder hacer una mejor Colombia. Y simplemente culminando con estas dos ideas cortas de uno de nuestros más grandes poetas en Colombia, conocido en muchos países del mundo: la educación es la clave. Jairo Aníbal Niño decía: asistimos al fracaso del sistema educativo, y si los jóvenes llegan a la universidad no son capaces de escribir una carta de amor, ese es el fracaso de la escuela. Tenemos que retornar a esto fundamental de amar lo que hacemos, reconocernos como seres que somos propósito para nuestro país, para nuestra nación. Estos son tres ejemplos cortos de proyectos que buscamos transformen precisamente la educación en este problema enorme que tenemos del conflicto, de la guerra, en torno a una mejor sociedad y hacia la paz. Gracias, Edgar. Para continuar con este panel foro, vamos a dar la palabra a un docente de México que además tiene una maestría en Educación para la Paz y ha tenido pues prácticamente toda su vida dedicada a la docencia. Francisco Olvera, adelante. Gracias. Buenos días. En primer lugar, un placer estar en esta Universidad de San Agustín, aquí en Arequipa. Voy a tratar de centrar mi participación en el planteamiento inicial que se hizo, que es prácticas pedagógicas que contribuyen a la educación para la paz, a la cultura para la paz. Y efectivamente, como lo señala el doctor Salomón, pues la experiencia que yo he tenido en la docencia es lo que me permite pues estar ante ustedes para darles un poco de lo que hemos aprendido también a lo largo de esta experiencia de más de 30 años. Primero, hay que retomar tres premisas antes de abordar lo que son las prácticas pedagógicas. Una de ellas es la cultura de paz. ¿Qué es la cultura de paz? Y no voy a hacer aquí una disertación sobre cultura de paz porque todos los aquí presentes, estoy seguro, tenemos una idea general. Nada más quiero leerles una frase del doctor Serge Reynaud de la Ferrier que dice: el mundo más o menos comprende que hoy en día la necesidad de unirse para preservar a la humanidad. Esta frase, que es muy corta, tiene un gran sentido. Fue escrita hace 70 años aproximadamente y el mundo ya se veía pues muy mal. Acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial y pues había la necesidad de ir dándole una nueva forma a esta humanidad que yo creo que seguimos atorados en una situación muy complicada. Tal parece que en lugar de una cultura de paz estamos viviendo una cultura de la violencia. Y aquí hay una coincidencia enorme con el ingeniero, con la doctora, pues porque realmente todo el enfoque que podamos poner sobre cultura de paz nos hace ver primero que no es cultura de paz. ¿Cómo estamos viviendo en algo que no es una cultura de paz propiamente? Digo, el caso más extremo son las guerras que estamos viendo prácticamente televisadas digamos al momento en que está ocurriendo, ya está con comerciales en nuestra televisión, ¿sí? Pero las violencias no son solamente las de dimensión político-social. La cultura de la violencia a veces está en el hogar, a veces está en el centro de trabajo, en las escuelas. Por eso es que la primera premisa para mí es que tengamos esta idea de la necesidad, la urgente necesidad de transitar de una cultura de la violencia a una cultura de paz. Y comienza desde uno mismo como individuo. ¿Cuántas veces no nos agredemos a nosotros mismos?
y eso ya no es cultura de paz. Cuando yo le meto a mi cuerpo alimento que sé que me va a hacer daño, eso no es cultura de paz. Estoy siendo violento conmigo mismo. Pero si esto lo llevo a la persona que está a mi lado, que tengo enfrente, si hay agresiones verbales, psicológicas, no es cultura de paz, es cultura de la violencia. Pero como estamos respondiendo a la pregunta de propuestas pedagógicas, lo voy a centrar en el terreno de la educación. Yo estoy dando por hecho que aquí en este gran público que veo hoy lleno este auditorio con mucho gusto, pues tengo la esperanza de que hayan muchos docentes o estudiantes de docencia, aunque esta responsabilidad de construir la cultura de paz es universal, no le toca nada más al docente, esto es universal, esta responsabilidad. Así que sea la carrera que estás estudiando, sea la profesión que tengas, todos tenemos responsabilidad de construir esa cultura de paz. Y la otra premisa que para mí es fundamental señalar es que al interior de las escuelas existen dos tipos de currículum: el currículum explícito y el currículum oculto. El explícito pues es el que está en los planes y programas, los libros de texto, la teoría pedagógica, didáctica que te enseña en la universidad o en la escuela normal, para que seas docente. Y ahí están todos los temas. Probablemente, como pasa en mi país, en México, pues hay toda una temática con esta última reforma que acaba de implementar el gobierno en 2022-2023, que contiene bastantes temas de cultura de paz. Pero vamos a ver qué es el currículum oculto. Yo como docente puedo decirles a mis alumnos y envolverlos con bonitas palabras sobre cultura de paz. Pero si mis alumnos me ven en los pasillos, me ven en los patios, llevando a cabo una cultura que no es congruente con lo que yo he explicado, entonces estamos fallando. Entonces la relación de maestro a alumno, de alumno a maestro, alumno a alumno, maestro maestro, directivos maestros, maestros directivos, planta docente con padres de familia con docentes, y vamos más allá, en las calles cercanas a los colegios, en la colonia. Los docentes no solamente tenemos una presencia dentro de las aulas, para la gente somos docentes dentro y allá afuera, y nos están observando. Entonces el currículum oculto es aquello que estamos enseñando con nuestros actos, con nuestras acciones. No puedo decir a los alumnos, oye, respeta a tu compañero, si al rato yo estoy agrediendo verbalmente a otro chico o estoy amenazando. Entonces la cultura de paz es algo más complejo que enunciarlo en 2 o 3 palabras. Y la otra gran premisa para abordar las prácticas pedagógicas sobre cultura de paz tienen que ver con una frase que más o menos leí en el prólogo de unos libros de texto que salieron últimamente en mi país, en México, donde dice: la práctica pedagógica debe estar llena de amor. Fíjense qué palabras. Alguien podría decir, qué cursi, o sea, son palabras banales, pero es una gran verdad, porque no podemos ser docentes que queremos construir cultura de paz si no lo sentimos, si no está en nuestros corazones, como efectivamente nos acaba de señalar el ingeniero. Entonces, es toda una serie de situaciones que son previas para que uno quiera contribuir a que haya una cultura de paz. Y, por último, ya lo aterrizo en lo que son las prácticas pedagógicas, basadas un poco en la experiencia, y yo mencionaría por el momento solo algunas, también basadas en el pensamiento del doctor de la Ferrier, que dice que
el desarrollo de los humanos debe estar en torno a 4 grandes pilares, que son la ciencia, la filosofía, el arte y la didáctica. La didáctica, por ende, pues en la docencia es la esencia de la docencia, la didáctica. Pero yo quiero referirme al arte. Aquí acabamos de escuchar una magnífica versión sobre cómo la música puede ser un factor detonante a gran escala para involucrar a los niños y a los jóvenes en la cultura de paz. La cuestión del deporte, del ejercicio, lo psicomotriz, como señala nuestra colega, pues claro que también es muy importante. Entonces, de manera muy clara y muy específica, yo quiero decir que a mí me resultó bastante bueno recurrir a las artes cuando se trataba de dar las clases. Tan solo, yo fui docente de historia durante muchos años, y entonces para mí llevar un episodio de la historia a un escenario, en una pequeña obra teatral, una escenificación, con toda su indumentaria de los personajes, eso resulta muy motivador para los estudiantes. Siguiendo con el arte, tan solo vamos a dibujar, vamos a hacer una pintura, y al mismo tiempo que estamos aprendiendo historia y estamos dibujando, pintando, estamos también reflexionando, ¿sí? El otro pilar de la educación, que es la reflexión, de la filosofía. Entonces, el arte, la filosofía, la reflexión, la meditación, todo eso nos permite elaborar, diseñar estrategias para la cultura de paz. Quiero mencionar solamente una actividad que puede ilustrarnos sobre que no es nada más la teoría, no es nada más la parte verbal que el docente puede llevar a sus alumnos. De hecho, esto lo aprendí de alguno de mis maestros en la universidad, cuando estudiaba la maestría en Educación para la Paz. Los chicos en el salón, sin un orden establecido, libremente, de pie, les pedimos que cierren los ojos, y en ese espacio de tiempo colocamos en el piso, así separadas de manera no uniforme, varias imágenes, sobre todo de violencia en la familia, violencia entre los pueblos, entre las naciones. Y les pedimos que abran los ojos y que observen las imágenes, y que permanezcan callados un rato y que mediten. Fíjense cómo desde pequeños podemos llevar a la meditación a los chicos. Y les aseguro, se los garantizo, que si les pedimos que estén ahí un minuto viendo las imágenes, el chico va a llevar a su ser, a su interior, ese aprendizaje. Va a decir: esto no es bueno para el ser humano. Y entonces ya viene la otra parte de qué es lo que entonces nos toca hacer. Por lo tanto, pues hay una cascada de propuestas pedagógicas que se pueden realizar, donde ya decíamos recurrir a la música, recurrir al teatro, recurrir al dibujo, recurrir a la pintura, recurrir a todo lo que la creatividad del docente pueda pues llevar a cabo. Inclusive hay una técnica, una estrategia que no se las cuento, lo acabamos de ver. Esto que hizo nuestro colega de presentar en imágenes su temática, impacta directamente en la mente, en nuestros cerebros y en nuestros corazones. Así que hay una gran variedad de actividades que podemos llevar a cabo para que los chicos interioricen la cultura de paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros excelentes panelistas que nos dicen que necesitamos cultivar la luz.
La luz en las expresiones, en todos los sentidos. La luz en la comprensión de que somos diversos y aunque toquemos un instrumento, lo vamos a tocar de manera diferente cada uno. Por tanto, es la diversidad implícita en lo que somos. Y la luz en que podamos transmitir unos currículum que coincidan, unos explícitos y unos ocultos, que digan lo mismo y que eso lo decidamos para la paz, para la construcción de la paz en los seres humanos, la cual no podemos dar si no la tenemos. Vayamos a construir esa paz en nosotros y nosotras. Vamos a dar, para cerrar este panel foro, un comentario final de cada uno, empezando por la doctora Sandra. Adelante, por favor, tiene la palabra. Bueno, yo mencioné 4 prácticas relacionadas con el juego, con el arte, con el cuerpo, el movimiento y la exploración. Y esas 4 prácticas que mencioné son las formas de habitar el mundo que tiene la infancia. Pero quiero hacer una precisión, Salomón, y es que esas 4 prácticas que cito y esos 4 escenarios socioculturales no son escenarios en los que se niegue el conflicto. Es que en ocasiones pensamos que la cultura de paz es negar el conflicto. Y negar el conflicto es negar la posibilidad de reconocernos en la diferencia. Lo que el meollo del asunto tiene que ver con cómo yo tramito el conflicto, con cómo yo me acerco a la diferencia, con cómo yo potencio la diferencia en las aulas de clase y a través de esas prácticas que ya mencionamos los 3. Lo quería decir porque a veces es una carga muy pesada para el docente pensar, y lo estresa mucho, estos 2 niños están discutiendo, ¿qué hago? Es terrible que discutan y yo tengo que promover la paz. No, lo que tengo que promover son diferentes maneras de resolver el conflicto sin irrespetar al otro, pero reconociendo que yo puedo tener diferencias con el otro, no las podemos negar. Es justamente eso lo que nos construye y lo que nos define y nos da identidad. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Vamos con Edgar, por favor. Adelante. Yo creo que ya todo está dicho, no tengo mayor reflexión, pero quiero sumarme a lo que acabo de mencionar y ponerlo en un ejemplo práctico. Sí. Fundamentalmente lo que pasa en las orquestas sinfónicas. Básicamente lo que tú acabas de decir es como si en una orquesta yo dijera todos tienen que estudiar violín. Sí. Olvídense de las violas, los chelos, los contrabajos, las flautas, la percusión. La educación tristemente ha caminado por una única forma de enseñanza, por un criterio particular de entender qué es inteligencia, por no valorar esos otros conocimientos que hacen parte de ese gran espectro que llamamos interpretación de la realidad. Y quiero cerrarlo simplemente con una experiencia que hemos podido transitar 25 años con el doctor Roberto Amador, construyendo una relación entre el arte y la ciencia. La forma en que hemos enriquecido el sector cultural en Colombia, nuestros colegios y escuelas, las universidades, a partir de entender que cuando dialogamos en conjunto desde 2 perspectivas diferentes, tejemos un mejor diálogo. Claro. Entendemos que eso que creemos es una diferencia, es todo lo contrario, es un punto que puede aportarnos y puede ayudarnos a crecer. Y yo creo que, sumándome de nuevo a lo que tú mencionas que es vital y fundamental, creo que es muy importante que en nuestra escuela empecemos a trabajar desde la diferencia, que empecemos a desarrollar proyectos que tengan diferentes perspectivas de observación, que unamos múltiples conocimientos para el desarrollo de proyectos que den solución a problemas. Yo creo que esto es muy importante. Y finalmente comprender que es la diferencia lo que nos hace crecer. Como tú decías, no es negarlo,
es entenderlo, aceptarlo y asumir una nueva interpretación de cómo vivimos ese conflicto. También quitándole el concepto del conflicto, porque muchas veces no hay conflicto, no lo inventamos, al creer que el otro es diferente a mí y al alejarlo. Cuando entramos ahí nos damos cuenta que hay posibilidad de diálogo. Y lo digo muy puntualmente por una charla que tuve esta mañana con un hombre que está sentado allí. Que no lo digo porque me hace llorar. Vamos a tratar de decirlo sin lágrimas. Que lo que nos una sea la diferencia. Esa es la clave. Gracias. Francisco Olvera, sí. Gracias, Edgar. Pues de manera muy breve para cerrar la participación, nada más quiero referirme a dos conceptos rapidísimos: paz y guerra. En el entendido de que hay guerras que no son con armas, con misiles, hay guerras internas, hay guerras en nuestras mentes, hay guerras entre vecinos. Y dice otra frase del doctor de la Ferrier, dice: estamos de acuerdo en proclamar la imposibilidad de seguir una vida como la actual. Y rematamos con una frase de Federico Mayor Zaragoza, que dice, y ahí termino: si el hombre fue capaz de crear la guerra, el hombre ha de ser capaz de crear la paz. Muchas gracias. Gracias, Edgar, Sandra, Francisco. Muchas gracias por su participación. Y vamos a cerrar este panel foro con un acto artístico. Cedo la palabra para quienes van a presentar este acto. Gracias. Ay, muchas gracias. Y Salomón, buenas tardes. Vamos a presentar al destacado charanguista Jorge Andrés Abarca Rubianes. Él es nacido en Arequipa el 15 de marzo de 1996. Es un joven charanguista, promotor y gestor cultural enfocado en rescatar y poner el valor del charango chillador arequipeño. Muchas gracias. Instrumento Qué tradicional linda, ahí, del conectada. acervo local. Su estilo está Sí, profundamente en primera influenciado fila. por Ay, su gracias. abuelo, el maestro Nicanor Abarca Puma, reconocido como uno de los grandes exponentes del charango en Arequipa y el Perú. En esta oportunidad nos interpretará los siguientes temas representativos de la música arequipeña. En primer término, En el Alto del Molino. Luego, Lamento del Misti. Y para terminar su presentación, nos interpretará Despertar Arequipeño y Pichoncita. Estas